el día de hoy vamos a hablar sobre los juegos tradicionales que solían jugar nuestros antepasados y que muchos de estos juegos ya han quedado también en el olvido, porque ya nuestros niños prácticamente no juegan este tipo de juegos, porque la mayor parte del tiempo cuando no están en la escuela están en sus teléfonos o videojuegos. Las historias o experiencias que se comparten en este documental se enmarcan en las vivencias de los habitantes del municipio de Purísima, Córdoba, tanto en la zona urbana como en las zonas rurales. Hoy tenemos el honor de conversar con una persona que ha sido testigo y partícipe del desarrollo cultural y social de nuestro municipio de Purísima, Córdoba, especialmente en el barrio La Candelaria. Nuestro invitado es el profesor Luis Raziel Moreno, un docente comprometido que ha dedicado gran parte de su vida a la educación y al trabajo comunitario en varias localidades aledañas. El objetivo de esta entrevista es rescatar aquellas tradiciones lúdicas que formaron parte de la infancia y adolescencia de los habitantes de este municipio y que hoy en día pueden parecer lejanas o desconocidas para las nuevas generaciones. A través de las palabras del profesor Luis Raziel, esperamos revivir esos momentos de diversión, creatividad y convivencia que marcaron una época y que nos invitan a reflexionar sobre la importancia del juego en el desarrollo humano. Sin más preámbulos, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Gracias, es un placer estar contigo acá y recordar esos momentos maravillosos de nuestra niñez. Okay. ¿Qué juegos solían jugar en su infancia y cómo cree que han influido en su desarrollo personal? Bueno, en esa época de mi juventud era maravilloso, jugábamos el caballito de palo. Ese caballito de palo consistía en trazar un palo y hacer la cabeza del caballo con una media, la dibujábamos y empezábamos a jugar en pareja, a hacer las carreras de caballos tradicionales como lo hacen en las fiestas tradicionales de nuestro pueblo. Eso lo imitábamos nosotros a través de esos juegos y era maravilloso, era integradora, entretenida, incluso hasta nuestros padres de familia nos ayudaban en esas actividades. Era muy integradora, muy satisfactorio trabajar, jugar en esa época. Estoy con el señor Henry Alonso Román Hernández el día de hoy, que me va a colaborar con mi investigación sobre los juegos tradicionales que jugaba en su infancia. Señor Henry, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, gracias a Dios, bien. Ok, señor Henry, le voy a pasar a hacer unas preguntas y me va a ir respondiendo. ¿Qué juegos solía jugar en su infancia y cómo cree que han influido en su desarrollo personal? Para mi época había diferentes tipos de juegos. El que más nosotros solíamos jugar era el tener ganado, que era coger totomoviches y los cuales les colocábamos cuatro trozos de madera y esas eran las vacas. Encerrábamos, hacíamos una parte en la tierra, hacíamos un encierro y ahí lo íbamos echando. Entonces el que más tuviera totobón en esa forma era el que más vaca tenía. Ese era un juego pues, que se hacía no solo individual sino en grupo. Y pienso que al ser un juego en grupo impacta en lo personal para que cada individuo pueda aprender a socializar
Creo pues que eso ha ayudado mucho a que yo hoy pues tenga la manera de conectar más con las demás personas. Me encuentro con la señora Marlene Tatiana Chamorro Sánchez, quien va a aportar un poco de su conocimiento en esta entrevista. Ella es de Purísima, Córdoba, del barrio La Candelaria. Señora Tatiana, ¿qué juegos solía jugar en su infancia y cómo cree que han influido en su desarrollo personal? Bueno, en mi infancia había variedades de juegos. Había la cucurubá, la coca, trompito, bolita de uña, varios juegos. Pero que recuerdo más la cucurubá, que jugábamos más la cucurubá. ¿Y cómo se jugaba este juego, señora Tatiana? Bueno, ese juego consiste en una tabla larga, se le hacen unos huequitos y unos números. Entonces, el que tirara la bolita, uno encontraba bolitas de uñita o unas bolitas o podía ser balín, lo que uno tuviera. Y el que metiera la bolita por el número más grande se ganaba el premio. El día de hoy nos encontramos con la señora Nancy Mendoza Cruz, que nos va a compartir sus lindos recuerdos de su infancia, como eran los juegos tradicionales. Señora Nancy, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias, señora Nancy. ¿Qué juegos solía jugar en su infancia y cómo cree que han influido en su desarrollo personal? Bueno, antes la costumbre más de los juegos era la bolita de uña, con las monedas se jugaba el volteado. Señora Nancy, ¿cómo jugaba usted este juego, el volteado? ¿Cómo se jugaba? Se ponen las moneditas ahí en el suelo y con la otra se le da en la orillita la otra moneda y uno la voltea y ya ese es el juego volteado. ¿Y qué otros juegos son? ¿Y qué otros juegos? Otros juegos tenemos la sortija. También un juego muy entretenido de integración en equipos. Formábamos dos equipos y nos colocábamos en situaciones opuestas con las manos en la parte trasera y un miembro del equipo pasaba por detrás de nosotros a dar un objeto. El otro equipo tenía que adivinar quién del equipo que estaba enfrente tenía ese objeto. Bueno, si lo encontraban y si se determinaba quién era, el equipo que encontraba el objeto saltaba un paso. Nos trazábamos una meta. El equipo que primero llegaba a la meta era el ganador. Saltábamos de acuerdo en la medida en que cada equipo adivinaba el objeto o no lo adivinaba. Era muy entretenido también. Las demás personas. Ok, señor Henry. ¿Cómo era la participación de los padres o familiares en los juegos de su infancia? Bueno, en específico, en ese juego, pues, el permitirle a los niños en la consecución de esos totumos, porque en veces los papás controlaban mucho en ese aspecto, que sus hijos no se salieran del entorno de donde vivían. Entonces ellos permitían en eso y estaban pues vigilantes. Okay. ¿Y qué juegos de su infancia le gustaría que las nuevas generaciones conocieran y por qué? Bueno, mira, además de, como estaba comentando, además de la sortija, hay un jueguito que era muy divertido, que era el choqueado. El choqueado me gustaba mucho porque hacíamos un orificio delante de una pared, delante de un palo, le echábamos así, y cosíamos unas pepas. En aquella época había un árbol que tenía unas pepas negras. Esas pepas las seleccionábamos y nos colocábamos muchas pepas en la mano y lanzábamos. La idea era colocar muchas pepas en el hueco. Aquella persona que tiraba muchas pepas en el hueco, el que más pepas insertaba en el hueco, era el ganador. Y tirábamos era con botones, con tapillas, con papelitos, con cosas. Eso eran los premios. No era bien recursos, sino eso eran las formas de pagar esos premios.
¿Cómo ve la evolución de estos juegos tradicionales frente a los videojuegos y aplicaciones digitales de hoy en día? Bueno, la verdad es que siento que la tecnología ha acabado todo juego infantil, porque hoy en día tú ves cualquier niño tiene un celular jugando en el celular y no, te aseguro que hoy en día no hay niñas que sepan qué es una cucurubá, ni niños que sepan qué es una cucurubá, ni qué es una calabaza, ni qué es un ping-pong, ni qué son esos juegos tradicionales que de pronto uno jugaba, caballito de palo, bueno, tantas cosas que hoy en día los niños no los ves tú jugando eso. La tecnología ha quitado todos esos juegos tradicionales. De pronto en los pueblos pequeños todavía se alcanzan a ver algunos juegos, pero uno jugaba que la semilla, que la yuca, esas cosas, y eso ya hoy en día no se ve. Ya la niñez ahora es todo el teléfono, tecnología, entonces siento que la verdad la tecnología ha quitado mucho. Definitivamente. Y le ha quitado. Hay muchas regiones de Colombia donde han sido reemplazados definitivamente esos juegos tradicionales. Aunque hay algunos lugares donde todavía se conservan, pienso que sería muy bueno que hubiera una entidad o personas que se dedicaran a que los niños tuvieran más conocimiento sobre ese tipo de juegos que eran muy sanos, donde los niños se divertían de verdad, porque hoy la era digital pues ya no permite que los niños jueguen como se tiene que jugar, como se tiene que divertir un niño. Hoy la tecnología pues ha matado todo ese tipo de juegos, sinceramente. También era muy divertida, los padres se reían mucho, la gente cada Los padres día. también se integraban. Claro que sí, en esos ese momento nuestros padres se integraban. Y allí donde estaba de pronto lo más interesante era la integración de la familia en esos juegos. Claro, ya en estos momentos ya los padres de familia casi no se integran en los juegos que hoy en día los niños hacen, porque bueno, prácticamente ya no juegan los niños con los demás compañeros, sino que siempre pasan en el celular y solo juegan en el celular, ya no juegan con diferentes niños en la calle como solían ser antes. No, señor.